estamos en Cartagena. Estamos en la playa cuando llegó una vendedora de frutas a pedirme autógrafo porque yo era el Damián. Y sí, fue muy sorprendente eso. El resto de la niñez de Luis no fue tan sorprendente, salvo por su profunda afición al cine. Sus padres creían que se trataba más de una habilidad para inventar sofisticados aparatos que sorprendían a los niños de Envigado. Compraba las cintas de películas y las reformaba, hacía una cajita para proyectarlas y mostraba las imágenes que hacía. Luis nunca llevó un cuaderno de apuntes o estudio para una previa. Aún así, durante los 11 años del colegio, Luis nunca perdió un año. Él ha tenido una memoria privilegiada. Pero tanta perfección no podía ser cierta. El 25 de septiembre de 1986, un grupo de estudiantes del colegio Francisco Restrepo Uribe armaron una revolución dentro del plantel. La cabeza del grupo de los inconformes con el sistema educativo y la desigualdad social era Luis Mesa. Por cuenta y riesgo de semejante alboroto, ni Luis ni los otros compañeros recibieron el diploma de bachiller. No los graduaron en sexto, precisamente por eso. Ellos apenas los vinieron a medio graduar hace este año, fines de este año. Después de comerciales regresamos con la historia sin reserva de Luis Mesa y su confuso paso por las universidades. Ya regresamos. Me iba bien como realmente todo, excepto inglés. En inglés sí me iba muy mal. Y en educación física también me iba muy mal. Pero ahora sí me bien como en todo. Yo como espaguetis, wow, riquísimo. El niño que había sido impecable en el colegio intenta arrancar 2 carreras en diferentes universidades. Ninguna prosperó, todo por culpa de un sueño. Cuando Luis estaba en el colegio, sus amigos le preguntaban qué iba a hacer cuando fuera grande. La respuesta siempre fue la misma. Me imagino que había preguntado en la casa que yo qué iba a hacer y me dijeron, ¿estás a ser médico? Entonces terminé con eso en la cabeza. No, lo que quiero es estar tranquilo con Belén. Usted sabe que aquí no puedo porque mamá siempre está. Y en la calle hay peligro de que alguien nos vea. De todos modos, yo no voy a... Ya entendí. Vale, igual ya mismo. En 1985, Luis entra a la Universidad de Antioquia a estudiar medicina. Pero antes había entrado a la Universidad Nacional para ser ingeniero agrícola. Luis quería comprar unas tierras en los llanos para poner en práctica su carrera y además hacer una especie de comunidad idealista. Y dedicarme como a escribir poesía. Eso duró 2 meses. Académicamente Luis tenía todo a su favor para ser un médico, pero a la hora de la práctica las cosas resultaron un verdadero desastre. Luis no soportaba ver a los enfermos terminales que prácticamente morían en los brazos de los médicos. En 1987, Luis se retira de la universidad. La decisión fue un duro golpe para su familia, sobre todo para el papá. Cuando me dio la noticia de que no iba a estudiar más medicina porque se había equivocado de carrera, pues imagínate que uno como padre que no piensa en los hijos. Luis no le dio a las personas cercanas la opción de pensar cuál sería su futuro. El 17 de febrero de 1988, Luis viaja a Bogotá con una idea clara, pero sin ningún tipo de apoyo económico. Y de pronto en un sueño una amiga me pregunta que yo qué iba a hacer. Que quién era yo, que yo qué hacía. Y yo le dije, pues yo soy actor. Eso no va a pasar. Sí, me tomó un tiempo para pensar qué vamos a hacer. El sueño que lo había hecho viajar se convirtió en pesadilla cuando llegó a Bogotá. Luis encontró 2 maneras para sobrevivir. La primera como mesero, en uno de los bares más famosos a donde iban actores de teatro y televisión. Yo ligeramente me acuerdo que nos parecía muy bonito el mesero. Estaba como bueno, pero pues estábamos en otra cosa, ¿no? En las noches Luis le servía tragos a quienes más tarde serían sus compañeros de televisión. En el día manejaba un taxi. Con todos los 2 trabajos las cosas no fueron fáciles. A él le tocó ya luchar y sufrir mucho, aguantar, se puede decir, hambre. Manolo Belón. Imagínese. Manolo Belón. Manolo Belón. Fue el único famoso que monté en el taxi. Saludos a Manolo Belón. ¿Sí? Luis tenía 2 opciones. O vivía decorosamente o estudiaba arte dramático. El taxista escogió la primera opción. Después de 10 meses como chofer, Luis entra a la Escuela de Arte Dramático de Colcultura. Para aquel entonces, el taxi, que supuestamente era un buen negocio para sobrevivir, se convirtió en la ruina. Presta plata para conseguir el taxi y este taxi se lo vendieron malo, entonces fue la ruina total. En 1992, Luis ya había participado en pequeños papeles en Centro y junto a Pepe Sánchez en una pequeña serie que nunca funcionó. Los colombianos solo vieron 5 capítulos de Notas de Pasión.
A los 3 meses, RCN lo llama para trabajar en la casa de las Dos Palmas. Faltando un día para firmar el contrato, la misma programadora le dice que es mejor que haga el papel de Carlos, el mejor amigo de Efraín en María. Tú sabes hacerlo muy bien. No. De verdad que escasamente sé rasguñar las cuerdas. Pues era un combo relativamente novato en medio de todo esto de la televisión. Ahí los duros de la comarca eran Julio Medina y Alejandra Borrego. La suerte siguió acompañando a Luis. En 1994, Sempro preparaba la telenovela Espérame al final. Además, vamos de cita en cita, aquí, en la calle, en mi apartamento. Yo quisiera poder ofrecerte algo más. Yo trabajé con él en Espérame al final. Entonces ahí lo reconocí, pues, y dije, no, que ese hombre tan divino, me va a morir del infarto, todo me volvió a parecer precioso. Cuando Mauricio Navas estaba en la desaparecida programadora Cinevisión, soñó con hacer una serie que involucrara todas las situaciones que se viven en el mundo de los periodistas. Luis Mesa fue uno de los protagonistas de la alternativa del Escorpión. Tal vez como de mis mejores papeles ahí, pues cuando menos mientras lo estaba haciendo fue un proceso muy enriquecedor, porque todo el tiempo fue como creciendo el personaje. Cuando Luis termina la alternativa del Escorpión, viaja a Nueva York. Allí se prepara para hacer documentales. Justamente cuando cree estar listo para dedicarse a ese trabajo, se da cuenta que en Colombia los documentales no son rentables. Los documentales eran 100% educativos y con enfoque histórico. Ningún productor se atrevía a ceder un espacio rentable para la historia. Realmente el problema de esto, pues, de esos documentales y este tipo de cosas, es el mercadeo y la dificultad de encontrar dinero para hacerlos. Cuando Luis queda entre las ganas de hacer lo que quiere y el tener que sobrevivir, aparece Señora Isabel. Después del éxito de Señora Isabel, Luis fue llamado para que trabajara en varias telenovelas, unas más exitosas que otras. En 1996, GES lo contrata como protagonista del Manantial. Caramba, María. No pensé que estuvieras trabajando tan temprano. En Colombia, el culebrón con marcado acento venezolano no gustó. En cambio, en las aguas mansas de RTI, las cosas funcionaron. Para mí, las mejores escenas que yo hice las hice al lado de Luis. Y eso pues es una satisfacción muy grande, ¿no? Porque esta cosa de la actuación uno tiene que recibir mucho del que está al frente. Si de él hubiera dependido, habría permitido que Oscar y Juan cobrarán justicia por su cuenta para verlos encerrados en la cárcel. Para aquel entonces, Luis ya llevaba mucho tiempo en un solo sitio. Luis sabe que Colombia es su país, pero también sabe que viajar más que un placer para él se convierte en una necesidad. Por favor, ¿traen equipaje? No, un avión. Únicamente por esta noche. Es una persona que para mí me sorprende que sea capaz de echarse un morral al hombro y caminar de un pueblo a otro. Horas y horas. Antes de que Luis agarrara nuevamente su morral para caminar por el mundo, coprotagonizó Hombres. Ya vienen a ese par. No me lo resisto. Después de Hombre, Luis se retira de la televisión por un año para recorrer algunos países de Europa y Sudamérica. Después de comerciales veremos por qué una figura pública como Luis Mesa no soporta una pregunta personal. Y él es como honesto y como que si la embarra, es una carita así, y entonces uno ya no es capaz de decirle nada, ni de regañarlo, o si lo regaña, pues uno trata de hacerlo como lo haría con un hijo de uno. No existe un tema que mortifique más a Luis Mesa que tener que rendir cuentas. Cuentas a la familia, a sus amigos o en general a todo aquel que quiera saber de su vida. Es como un loco de la vida, es como si un poquito sin reglas, un poco anárquico. Esa anarquía la demostró desde cuando era pequeño. Responsable, serio, pero poco comunicativo. Uno le saca las cosas porque es como la hermana o el papá, la mamá o los propios familia, pero sacadito, pero es que no cuenta nada. No cuenta nada y siempre ha sido así. Luis tiene, como cualquier otra persona, su propio mundo. La diferencia es que su espacio es casi impenetrable. Cuando Luis se desaparece es porque está encerrado leyendo un libro. Y es una persona que, aunque inquieto, le gusta viajar mucho, le gusta mucho leer, le gusta escribir, pero su vida privada es su vida privada. Mire, yo no tengo nada con Ángela Suárez. Y si lo tuviera, ¿qué? Es mi vida personal. Nadie tiene derecho a meterse en ella. Tal vez por eso Luis no practica deportes de grupo. Desde hace 2 años, Luis encontró en los patines la mejor forma de desconectarse sin que nadie le pregunte absolutamente nada. Sale a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana por todo Bogotá, como un loco. y le gusta es como el riesgo y como la aventura y como lo extremo y como
distintos. Luis vive en el barrio La Macarena, en pleno centro de Bogotá. De allí coge la calle 26 hacia el occidente. Llega a la calle 34, cruza por la 13 hasta llegar a las Américas para acabar el recorrido en las instalaciones del canal RCN. El recorrido sobrepasa los 8 kilómetros y alcanza una velocidad de 35 a 40 kilómetros por hora. El mismo recorrido lo hace para devolverse a su casa. En las noches, Luis sale de su casa, coge la carrera séptima hacia el sur, llega al centro, se regresa por la calle 26 para coger la Caracas y luego subir a la séptima. El riesgo pues de patinar en de Bogotá hay tanto hueco, lo cual pues le ayuda a uno a aprender a saltar y a hacer cositas. La neura de Luis se equilibra con su frescura para trabajar y la particular forma de ser el mejor hijo. Luis cuenta con una pequeña pero maravillosa familia. Ya regresamos a Sin Reserva con el Luis Mesa, que actúa como matemático y como perverso manipulador de una gran compañía. Pues no es porque esté en televisión ni nada, pero es tremendo hermano. Uy, sí se le nota como la piedra, pero es como un fosforito. Tú lo prendes y de pronto chunde, como que ya se calma rápido. Es como un temperamento más bien tranquilo. Quienes saben de actuación aseguran que trabajar en el mismo canal, en las dos producciones con mayor rating, es un privilegio. Pero un privilegio que si no es bien manejado puede convertirse en un arma de doble filo. Cuando RCN comenzó a producir Francisco el Matemático, sabían que el protagonista debería ser una persona con las suficientes cualidades como para que su nombre llevara el peso de la historia y del producto como tal. Francisco el Matemático tendría que gustarle a niños, jóvenes y adultos. Es bastante rebelde, lo cual hace que sea muy parecido a Francisco el Matemático, que es bastante rebelde. La serie comenzó como una propuesta para educar a la gente que tiene que educar en los grandes colegios de Colombia. Hoy, Francisco el Matemático está planeado para que se convierta en una historia sin final. Es decir, Francisco tendrá que ver de qué forma educó a sus alumnos cuando estos crezcan. No quiero nada de problemas, ni uno solo. Cuando Francisco el Matemático llevaba 4 meses al aire, Luis presenta un casting para la telenovela Betty la Fea. Ni él ni ningún otro actor del elenco se imaginó que la telenovela batiría récords de audiencia. Solo hay 90 minutos de diferencia entre Francisco el Matemático y Betty la Fea. En las dos aparece Luis. El cambio es impresionante. Yo pienso que ha sido tal vez quizás su mejor papel, ¿no? Por esa diferencia grande que ha sido capaz de armar entre estos dos personajes que estoy haciendo en este momento. Con todo y los buenos comentarios, Luis siempre tiene un pero que lo hace implacable frente a su propio trabajo. Aspiro a manejar un patrimonio, no unas cenizas. Y lo que Armando va a hacer será meter a Comoda en un horno crematorio. Mire, entienda, yo únicamente renté una habitación en la casa de la señora Ángela. Por favor, profesor Restrepo, si usted tiene fama de picaflor en esta institución. Se le nota el oficio, mejor dicho, se nota que lleva todo este tiempo estudiando, trabajando. Por la búsqueda de mejores cosas, Luis está haciendo todo lo posible para escribir, dirigir y poner un negocio que le dé la oportunidad de hacer lo que le dé la gana sin pensar en el dinero. Mientras esto se convierte en realidad, Luis prefiere aplicar la paciencia que siempre lo ha caracterizado. Hay que dejar como que la vida te lleve. Y hay momentos en que la corriente da para un lado y para otro y uno puede como decidir cosas, ¿cierto? La corriente siempre le ha favorecido. ¿Cómo van las cosas? Muy pronto el niño que proyectaba películas con una caja de cartón se verá él mismo proyectado en una gran pantalla con un muy buen papel. Nos vemos la próxima semana. El próximo lunes festivo, un especial sin